precisamente de este tema, que es una denuncia que sorprende, estamos conectados ya con Ricardo Valdés, exministro del Interior. Bienvenido a Canal N. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Buenas Gracias. tardes. Exministro, nosotros queremos saber cuál es el mensaje que se da a la policía, ¿no?, frente a este tipo de denuncias. Son además descuentos que se le hace a los efectivos policiales por muchas décadas, y finalmente tener viviendas que están con malas estructuras, que no son antisísmicas, que no están habitables. ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Aquí lo más grave de todo esto es que el Fondo de Vivienda Policial, que maneja miles de millones de soles, tengan en cuenta que hay un descuento obligatorio de 3% de la remuneración de los policías, al cual se le agrega un 2% que pone el Estado. Y esto de hace mucho tiempo, varias décadas. Entonces, Fodipar es un ente muy importante que maneja mucho dinero, y la verdad es que sorprende el reportaje que acabo de ver, que tiene que hacer con el pésimo manejo que se viene dando de algo que debe estar orientado a beneficiar a la policía y a permitirle precisamente viviendas dignas en los lugares en los que se encuentra la policía o quienes van a recurrir a ello. Ese es un tema que no hace más que corroborar la necesaria, digamos, visión de una policía que realmente se reforme, porque este Fondo de Vivienda Policial es administrado por la policía. El directorio del de Vivienda Policial es nombrado por el Comandante General de la Policía, y cerca de 10 miembros. Entonces, creo yo que el mensaje que se le está dando a la propia Policía Nacional es que ni siquiera sus jefes son capaces de resguardarla de actos de corrupción, posibles actos de corrupción, digamos, de arreglos fuera de la ley. Esto me parece tremendamente grave. Espero que la Contraloría General de la República intervenga en ello cuanto antes, puesto que el Fondo de Vivienda Policial es un fondo, si bien reúne los aportes de la policía, es un fondo público, es creado por ley. Así, efectivamente. Entonces no se trataría solo de una mala gestión. ¿Usted ve algo más grave aquí? Sí, veo algo mucho más grave. Yo creo que había que hacer realmente un recuento de las inversiones que ha hecho el Fondo de Vivienda Policial. Se sabe muy poco, hay muy poca transparencia con respecto a su patrimonio. Hay quienes dicen que su patrimonio está bordeando los 450 millones de soles. A mí me parece una cifra ínfima, sobre todo si consideramos los aportes durante décadas de muchos policías, que es obligatorio. Hay muchos policías que no quisieran estar aportando al Fondo de Vivienda Policial Pero es porque, en obligatorio. fin, es obligatorio. Hay pocas excepciones, tampoco hay transparencia con respecto a las excepciones. Solamente no aportan quienes ya tienen un préstamo o tienen una vivienda adquirida por Fovipol, pero después aportan a lo largo de toda su vida de carrera, y muchas veces los policías ni siquiera, por lamentable gestión que ha habido a lo largo de muchos años con el Fondo de Vivienda Policial, ni siquiera han accedido a un crédito por parte de Fovipol. Y varios policías que dicen que consideran que el aporte que lo hicieron de manera obligatoria debiera revertir hacia ellos, para que realmente puedan adquirir algún tipo de Por cierto, garantía. vemos este caso, ¿no? Son más de 400 Sí, viviendas que la empresa dice que ya ha correcto. construido, pero que no se están habitando, no se están habitando al 100%, porque lo que se ha dicho en un documento claramente, los especialistas dicen que son inhabitables, que ya estamos viendo las imágenes, no tienen las medidas Sí. de seguridad necesarias, es poner también en riesgo la vida de las familias policiales. Exactamente, y aquí lo más preocupante es que, pese a que ya se había resuelto el contrato, es decir, ya se había Así cancelado ese es. contrato, el propio gerente Paredes vuelve a negociarlo y le desembolsa 25 millones de soles. ¿Es legal Que, esto, señor Valdés? ¿Es legal que luego que ya se resuelva finalmente este contrato porque hay irregularidades, finalmente se termine pagando 25 millones por una obra que al final ni siquiera se ha terminado? Tengo entendido que entraron a un proceso de conciliación, y que el proceso de conciliación, calculo yo, no he visto el documento, pero ha generado, porque obviamente el gerente requiere de un soporte para poder haber emitido eso, requiere ese soporte de haber sido quien ha permitido el desembolso de esa cantidad de dinero. Lo que preocupa es que esos 25 millones no se ven reflejados en las obras. Efectivamente, y desde su experiencia, ¿quién debió frenar este pago?
Bueno, a mi modo de ver, hay un directorio que se maneja de manera autónoma, hay un general que es el que preside el directorio, el coronel es solamente gerente, pero hay un presidente del directorio, hay un vocero del directorio, hay una serie de otros integrantes donde hay oficiales y suboficiales, pero es el comandante general de la policía quien los nombra. Este directorio no es nombrado digamos, por los aportantes. No, no, es nombrado por el comandante general de la policía y creo que en ese sentido el comandante general de la policía debe disponer las investigaciones internas y pedirle a la Contraloría para que de manera independiente indague qué ocurrió y busque los responsables penales, de ser el caso, para que respondan ante esta situación. Otro tema es el préstamo, ¿no?, al que accede el coronel Paredes, más de 500.000 para comprar un departamento en San Isidro. ¿Cómo ve usted? ¿Realmente hay un conflicto de interés? ¿Cómo ve esta situación? Yo creo que debió haberse, los integrantes del directorio no debieran estar o ser parte, mientras son miembros del directorio, ser parte de la adquisición de préstamos o de créditos. Me parece que hay un conflicto de intereses ahí. Entiendo que esto a su vez debe haber sido permitido por el conjunto del directorio, por eso que me parece tremendamente importante que esta situación sea revisada por la Contraloría y no solamente por la Inspectoría de la Policía. Por otro lado, también se ha pedido la salida del señor Paredes, del coronel Paredes, y no se está ejecutando. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene que resolver esta situación? La tiene que resolver el comandante general de la policía a través del jefe de personal, el general a cargo de personal de la policía. Cuando se da una orden, cuando ya ha sido cambiado de colocación, cuando ya se ha determinado que el señor coronel Paredes no debe continuar en el puesto de gerente general, esto obviamente se constituye en desacato a la instrucción del comandante general, y el comandante general no se puede quedar con los brazos cruzados cuando hay un coronel, un rango bastante inferior al suyo, que no cumple con ese mandato, salvo que exista un respaldo que no conocemos por parte del propio comandante general. Por cierto, ¿hasta quiénes podría alcanzar esta denuncia, este escándalo? Porque es escandaloso que la situación, el manejo que se esté dando de esta manera, ¿no? A todo el directorio y también al exministro del Interior, señor Santibáñez. Ahí nos hemos enterado que ha sido el abogado del coronel Paredes en otras circunstancias. Hemos visto cómo también han participado parientes de la expresidenta Boluarte en todo el sistema de soporte logístico y de seguros para el FOBIPOL. Entonces hay obviamente, es mucho dinero el que hay en este fondo de vivienda policial, y que esto está haciendo que las personas con malas intenciones, los corruptos, quieran lucrar esta situación. Entonces, dado este tema, así, al término de la distancia, el comandante general debiera reaccionar y, si no lo ha hecho ya, debiera pedir a la inspectoría que le corresponde y a la Contraloría General de la República que intervengan de inmediato a ver qué ha pasado y que hagan una lectura de años previos también. ¿Cómo esclarecer esta situación? Usted habla de montos que ni siquiera están claros, evidentemente, porque es un descuento del 3% que se hace a cada, digamos, sueldo percibido por los policías a lo largo de su carrera. Y esto genera, por supuesto, millones. ¿Quién debe esclarecer aquí y ya poner en claro esta situación, ¿no? A ver, tenemos obviamente el fondo, tiene una administración, siendo un fondo público, pero sin embargo tiene una administración independiente, porque son dineros de los propios integrantes de la policía. Pero de alguna forma, es un fondo público, como dije, porque es formado por ley, y también porque el Estado, al 3% que se le descuenta a la policía, el Estado pone 2% del monto de la remuneración. O sea, claro, es un fondo mixto. Sí. Por lo tanto, le corresponde a la Contraloría determinar qué ha sido, no solamente este caso específico de Piura, sino en general del manejo del fondo de vivienda policial. Porque, insisto, no hay transparencia en los números. Yo he estado también revisando un poco las memorias de FOBIPOL. Hay información que manejan un patrimonio de 480 millones y eso me parece muy poco. Deben estar considerando inversiones, deben estar por lo bajo en los 5.500 millones. Por lo tanto, hay necesidad de que un tercero pueda esclarecer la situación que involucra dinero de todos los policías. Ya están bastante mal tratados, están con problemas serios en su logística, en su equipamiento, en la compra de los chalecos antibalas, en el armamento, en las comunicaciones, para que encima estén lucrando
con un fondo que se los descuentan mes a mes. Muy bien. Señor Ricardo Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal N y de alguna manera analizar esta situación que es muy compleja, por cierto, y que amerita la intervención y también un comunicado de la Contraloría para saber cuál es, tener claridad sobre todo respecto a lo recaudado y a lo gastado. Muchísimas gracias por estar en Canal N. Un gusto. Buenas Adiós. tardes. Muy bien.